Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con el placer de siempre le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez y con la invitación a que nos acompañe durante los próximos minutos. Vamos a platicar acerca de temas que a todos interesan, por supuesto, sobre todo con la labor, la actividad que se realiza desde el legislativo local. En esta ocasión yo saludo para platicar acerca de todo este trabajo que se realiza en el Congreso y muy en particular desde su persona al diputado Omar Cervantes Rivera. Es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Jalisco. Diputado, ¿cómo está? Buen día. ¿Y qué tal, José Ángel? Muchas gracias, buen día. Pues la verdad agradecido de que estar platicando aquí en tu medio y pues listo para responder la coyuntura que está pasando en el Congreso y lo que ha pasado aquí en este último año. Bueno, en principio mencionar, diputado, que justo ayer rindió su informe de actividades en el que nos llamó la atención sobre todo ese compromiso que existe con las causas sociales. Sí, me gustaría que empecemos por ahí y también quisiera, si me lo permite, preguntar un poquito acerca de lo que está sucediendo justo en estos momentos coyunturales en el Congreso de Jalisco. Pero primero, a ver, diputado, ¿cuáles han sido las labores de Omar Cervantes ahí en el Congreso en favor de sus ciudadanos representados? Bueno, partiendo del principio que ayer presentamos nuestro primer informe de actividades ante la sociedad, que es un ejercicio totalmente republicano, donde como representantes populares estamos obligados a platicarle a la gente lo que hemos estado haciendo y que la gente tenga la oportunidad o que las personas tengan la oportunidad de evaluar el actuar de cada uno de nosotros. Y pues básicamente presentamos nuestro informe, nuestro municipio, el municipio de Tlajomulco, donde ahí nos desarrollamos, donde comenzó nuestra actividad política. Lo platicábamos ahí, hace más de 15 años comenzamos a ejercer nuestra labor en Tlajomulco. De ahí se acuñaron varias causas cuando llego yo como diputado. Una principal que le llamamos derecho al techo, que es el tema de la vivienda adecuada, de cómo garantizar la vivienda como un derecho y no como un producto, y hacer una serie de estrategias, más de 72 propuestas que se van a llevar a cabo ante el Congreso del Estado para que se evalúe y se cree y, por supuesto, se aterrice un plan estatal de vivienda en Jalisco. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de otra política denominada jale seguro, que es meternos a temas de empleabilidad en el Estado. Hablar de jale seguro es que la gente puede trabajar de manera adecuada. Hablar de jale seguro es que la gente tenga un trabajo bien pagado. Hablar de jale seguro es que las personas tengan prestaciones toda su vida y además que estas prestaciones sean útiles y no inútiles, como pasan en muchos servicios que brinda la Federación, pero bueno, eso será otro tema. Hablar también de un tercer elemento, que teniendo una vivienda adecuada, teniendo un trabajo digno, pues vamos al tercer eje, que es construir una ciudad de paz, ¿no? Que es donde estamos metidos al 100%. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado a través de su historia por abrazar las causas sociales, no asfixiarlas, acompañar las causas sociales, irnos metiendo en cada uno de los temas que tienen que ver con los ciudadanos. Yo lo decía ayer, a veces los políticos somos muy sofisticados en nuestras acciones y queremos abanderar las grandes causas, ¿no? Metámonos desde las microcausas. El tema de las microcausas, de saber cómo se corrigen las escuelas, los entornos, las luminarias, las banquetas, ese tipo de cosas son las que tenemos que incentivar. Por supuesto que hablar de la vivienda, hablar del empleo y hablar de la paz es un hito que tenemos que transformar en nuestro Estado. No se han llevado a cabo de buena manera y tenemos que aportarle a la discusión pública. Diputado, con todo el trabajo que se realiza justamente ahí en Tlajomulco de Zúñiga, pues sí, este derecho al techo que nos ha mencionado usted queda muy ad hoc cuando vemos que pues, se trata de un municipio que enfrenta varios retos en esta materia de vivienda, porque primero hubo un boom en el desarrollo habitacional, luego nos encontramos con que los servicios en algún momento y además las características de la vivienda que se ofertó no eran las indicadas o lo suficiente, todo esto, y nos trajo consigo un problemón con vivienda deshabitada. Si no me equivoco, y usted lo mencionaba justamente en su informe, bueno, no solamente en Tlajomulco, ya me dirá usted cómo están las cosas, pero hay más de 450,000 viviendas inactivas actualmente, viviendas que podríamos decir pues no se están utilizando, están ahí como meros elefantes blancos, diputado. Sí, hablar de vivienda
y pensar en la vivienda en un municipio como Tlajomulco, un municipio que tenía 100,000 habitantes y que hoy casi somos prácticamente 1,000,000 de habitantes, y solamente esto pasó en 25 años. Hablar de Tlajomulco, que en ese entonces tenía 50,000 viviendas y hoy vemos que tiene un parque habitacional de casi 350,000 viviendas, y hablar que en Tlajomulco más de 70,000 viviendas están deshabitadas, me parece algo importante y que tenemos que poner el ojo muy claro. La estrategia de vivienda en los últimos 30 años en México se dedicó solamente a otorgar créditos, a construir casas a diestra y siniestra, pero no nos preocupamos jamás por construir los entornos para que esta casa en realidad se convirtiera en un hogar para las personas. Nuestro proyecto político no es un secreto a voces que nació en esta coyuntura en el municipio de Tlajomulco para poder poner orden y poder sentar las bases para que la gente pudiera vivir en Tlajomulco, estudiar en Tlajomulco, tener servicios médicos en Tlajomulco, trabajar en Tlajomulco, tener espacios públicos adecuados, pero además tener un esquema de movilidad correcto. No digo, tampoco es un secreto a voces que era un desastre todo el tema de cómo se transportaba la gente de Tlajomulco, que hacíamos 3 horas de camino para movernos de un lugar a otro, y ha sido un trabajo que ha durado muchísimos años, ¿no? O se garantizaban fraccionamientos sin agua potable, o se garantizaban fraccionamientos sin drenaje sanitario. Me parece que ese tipo de errores ya no se pueden volver a cometer. Y lo que nos hemos dado cuenta ahora que estamos en el Congreso del Estado, en este primer año, que no es un problema solo de Tlajomulco, que en Jalisco, como bien lo decías, existen casi 500,000 de viviendas deshabitadas y que esas viviendas tienen que ocupar, pero no tienen que ocupar solamente colocándolas nuevamente al mercado, sino que el Estado brinde las condiciones para que estas viviendas en realidad se puedan convertir en hogar. Y no solamente hablar de un asunto de compra y venta, sino un asunto de lugares donde puedan vivir las personas. Y eso es lo que estamos empujando con este tema del plan estatal de vivienda, que existe un plan estatal, no que exista un plan comercial. Está bien que las casas se tengan que vender o se tengan que rentar, sí, pero eso no es un plan de vivienda, es un plan comercial. Y es lo que estamos completamente en contra de que se traslade como un producto y no como un derecho. La vivienda es un derecho y tiene que estar garantizado para todos en todas las modalidades. Dentro de este proceso, para que sea vivienda sí habitable, que se resuelva una necesidad y no se venga otro dolor de cabeza adicional a las familias, ¿qué se requiere? A ver, hablamos, por ejemplo, inclusive de algún tipo de subsidio gubernamental para tal fin. Sí, a ver, tendría que haber subsidios gubernamentales y más que subsidios gubernamentales, esquemas gubernamentales. Hablábamos de una propuesta que les decíamos, el tema de la vivienda no tiene que ver solamente con la compra, sino la modalidad de renta ya impacta en el 30% de la población en Jalisco. Estamos viendo que los jóvenes entre 20 y 25 años que se van a vivir solos no se pueden integrar al esquema de vivienda de una manera adecuada, les resulta muy complicado. Trasládate hace algunos años, que seguramente son poquitos, cuando tú tenías 20 a 25 años, que te fuiste a vivir solo en alguna circunstancia. ¿Hubieras querido que te ayudaran? ¿Hubieras querido que te apoyaran? ¿Hubieras querido que el gobierno tuviera algún programa social para que te echara la mano en ese momento? Recordemos lo difícil que fue, ¿no? Híjole, a ver, en ese tema ahí sí le voy a confesar algo. Estoy en una crisis existencial, diputado, y usted me la está provocando con esa propuesta de la primera renta. Uno, entiendo esa parte. El chavo que quiere independizarse, que quiere salir adelante por sí solo y que a lo mejor necesita un empujoncito y por supuesto que este lo verá muy bien. Pero por la otra parte, habrá también, y tal vez esto ya lo veo como adulto, casi mayor, ¿por qué tengo que subsidiarle a este chavo? Es decir, ¿por qué tiene que darse parte del dinero que es de todos? Pues para que este chavo se vaya a vivir solo, si no tiene capacidad para vivir solo, pues que no se vaya y que simplemente ayude a sus padres ahí también, que coopere en la familia, en el hogar. Insisto, como que nos ponemos en esa disyuntiva, ¿no? Como ciudadanos con esta propuesta. ¿Cuál es la justificación o la argumentación para que sí se les dé ese primer apoyo, diputado? El tema de la primera vivienda es un asunto multifactorial. Tiene que ver con un asunto, sí, de independizarse, pero tiene que ver con muchas características. O sea, como la gente, los chavos que se van a vivir solos porque tienen que ir a estudiar a la ciudad, como las parejas que por primera vez van a poder rentar cuando se casan, o como los chavos que simplemente se quieren independizar. Yo lo que te diría es, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar
los recursos públicos para poder apoyar de manera temporal a las juventudes. Hay programas sociales para las infancias, hay programas sociales para los adultos mayores, pero no hay programas sociales para la gente que está estable, y en ese momento es cuando necesitamos la ayuda, cuando vamos iniciando. Después es muy difícil y muy complejo. Recordemos que también las crisis de vivienda tienen que ver con un asunto de oferta y demanda, y tienen que ser un asunto de confiabilidad. También digámosles a los arrendadores que puedan bajar un poquito su renta si les garantizamos el pago. Y ese es un esquema de garantizar la renta social, ¿no? Y es un esquema de equilibrar el esquema de rentas, y es un esquema que le tenemos que ganar todos. Lo que yo digo es, esto es un tema multifactorial y tenemos que acotarlo desde muchas instancias. No estamos subsidiando la renta para toda la vida, ni para todo el año. Es al inicio. Es cuando agarremos ese vuelo. O sea, yo platicaba ayer en mi informe, yo cuando me casé, que precisamente tenía yo 23 años de edad. En ese entonces, pues yo renté un departamento junto con mi esposa y no teníamos ni comedor. Me acuerdo que comíamos prácticamente en el piso, apoyados en un mueble, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo para comprar nuestro primer colchón, nuestra primera recámara, ese tipo de cosas. En ese momento es cuando se necesitan las ayudas, y ahí es el punto de quiebre de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Insisto, el Estado tiene que abrazar las causas, no subsidiarlas. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque la economía se tiene que generar, pero tiene que estabilizarse en cada momento. No es un apoyo universal. ¿Hay alguna condición? ¿Mande? Perdón, ¿hay alguna condición para esos jóvenes en caso de que se aplique este programa de mi primera renta? Es decir, ¿también tienen de su parte que poner algo al respecto? Claro, de entrada se subsidia el 50% solamente, para empezar, ¿no? En segunda, tiene que habitar una casa que esté registrada en el Registro Estatal de Rentas, porque eso va amarrado a esta iniciativa. O sea, toda aquella persona que quiera rentar su vivienda en Jalisco tiene que ser parte de este registro estatal. ¿Por qué? Porque no existe una oferta. Los privados nos están comiendo el mandado. Si existiera una plataforma estatal donde todo el mundo ofertara sus casas en renta, sería muy fácil acceder a la vivienda. Si existiera una plataforma estatal donde se evaluaran los perfiles de la gente que quiere rentar, sería mucho más fácil para todos, y evidentemente con eso estabilizaríamos la renta. Ya las plataformas digitales nos están poniendo el ejemplo de cómo se evalúa, de cómo es un buen anfitrión, de cómo es un buen inquilino. Ese tipo de cosas tienen que existir, y es lo que estamos construyendo dentro de este plan. Pero de entrada este programa tiene que existir como un asunto emergente. ¿Quién lo solicite? La estadística nos dice que 8,000 chavos al año son los que están accediendo a este mercado. Lo que nosotros estamos impulsando desde el Congreso es que el 100% de estos chavos puedan estar subsidiados, lo necesiten, lo soliciten, y que el gobierno esté en características de ponerle ese dinero. ¿Qué hicimos? Decirle al señor gobernador, métale 200 millones de pesos a su primer proyecto, a su proyecto de presupuesto 2026, que va a mandar a propuesta al Congreso del Estado, y aquí será la labor de nosotros cabildear ese tema, pues para que sí apoyemos a las juventudes, que me parece que también es un gran pendiente que tenemos como Estado, ¿no? Oiga, diputado, trae temas bien interesantes que el tiempo no nos va a alcanzar, ¿eh? Y usted tiene la culpa. A ver, por ejemplo, este tema del registro estatal de rentas. Sería algo novedoso, algo innovador a nivel nacional. No lo existe hasta el momento. No existe, porque luego pensamos que el tema del orden y la discrecionalidad es lo que genera más recursos, y yo creo que no. Tenemos que dinamizar los mercados para que los mercados estén ad hoc. El Estado tiene que cuidar que se garantice la renta de una manera adecuada. O sea, no sabemos si la gente que nos renta en realidad es propietaria. No sabemos si cuando rentamos van a cometer algún delito en nuestra propiedad. A veces rentamos de buena fe y se nos van, cometen delitos, nos incautan la propiedad, y esa propiedad queda parada, y ahí pierde dinero los arrendadores también. Por eso se exceden las rentas. Si nosotros ponemos reglamentación clara y propuestas claras para que esto suceda, esto tiene que ir avanzando y dinamizándose cada vez más. Insisto, tenemos que hacer. No es un asunto innovador para México, pero es un asunto que sucede en muchas partes del mundo y que te garantiza con rentas tipo A, tipo AA, tipo C, ¿no? Para que la gente sepa dónde rentar y en qué momento. Le comparto que esta propuesta en lo personal me agrada, pero me pondré en el lugar, si fuese el caso, de quien tiene alguna vivienda y que la ofrece en renta. Bueno, seamos sinceros, diputado, muchos más bien lo que quisieran es que no se conozca, porque son acuerdos que no conllevan siquiera el pago de impuestos. Es decir, muchos no están pagando impuestos por rentar una vivienda. Lo cobran en efectivo, entregan un recibo simple,
por lo tanto no se declara. No habrá reticencias por eso, porque bueno, pues si ya me vas a tener ahí, ya me va a caer el SAT y en una de esas hasta tu estado también me vas a querer aplicar algún impuesto estatal o algún derecho estatal por estar ahí en el registro estatal de rentas. No, ya nos diéramos que se cumplieran los que ya están. Pues el tema también, o el cáncer de la sociedad, es que luego no se cumplen y que todo el mundo nos queremos brincar las reglas. Me parece que del principio tiene que reinar desde uno mismo. O sea, me parece que el Estado tiene que tener la suficiencia presupuestal para poder garantizar y subsidiar una plataforma en este sentido y poder garantizar la estabilidad de las personas. Y también el Estado y los gobiernos tenemos que ser lo suficientemente congruentes para que cada peso que recibamos sea debidamente invertido y así la gente vamos a poder pagar impuestos. También una de las 72 reformas en el tema hacendarios tiene que ver con la legislación federal del Congreso de la Unión, es que las rentas sean deducibles de impuestos. No son deducibles de impuestos. Pues por eso nadie quiere rentar, nadie quiere facturar, ¿no? O sea, la gente no le ve ningún beneficio, pero ¿por qué no? ¿Por qué si la hipoteca sí es deducible? ¿Por qué la renta no? Entonces el Estado o el sistema nos está arrojando a que solo compremos y no rentemos cuando la realidad es otra. O sea, tenemos que dar discusiones, insisto, más profundas para poder garantizar las cosas que ya existen y que esas cosas que ya existen se utilicen de buena manera. Y en eso es lo que estamos avanzando, ¿no? ¿Se pueden topar las rentas, como ya han existido algunas iniciativas por ahí? ¿Ponerles tope a las rentas? Yo no soy partidario de topar las rentas, de ponerle precio a una propiedad privada. Yo lo que soy partidario es que el mercado se vaya regulando solo. También el tema de que las rentas estén caras es porque existe una falta de estrategia, porque no está la infraestructura de vida, pareja en todos lados. O sea, ¿por qué la gente se va a vivir a un lugar y a otro no? Porque en un lugar hay servicios y en otros no. Si garantizáramos los servicios en ambos lugares, pues las rentas estarían equilibradas, ¿no? Entonces me parece que no es un asunto de topar ni es un tipo de abuso. No le carguemos el tema a los particulares. El tema es de todos y para todos. También la gente luego quiere cobrar mucho porque dice, bueno, yo estoy arriesgando mi capital, yo no sé qué vaya a pasar con mi propiedad. Si el Estado garantiza de que esa propiedad se lleve a cabo de buena manera y que tengamos un registro debido de quién renta y cómo renta, pues me parece que también va a inhibir ese tipo de cobros, ¿no? Entonces me parece que también el tema de la libertad del mercado es un asunto que tiene que reinar, pero también el tema de la inversión social también tiene que estabilizar. Yo ponía un ejemplo ayer, Tlajomulco, mi municipio. Acaba de haber una inversión de 2.500 millones de pesos para la construcción de un hospital. 2.500 millones de pesos. Vino la presidenta de la República a inaugurarlo. Y yo les digo, está bien, y anunció, y no sé, 1,000 camas de hospital, y no sé, ok, van a trabajar aquí 4,000 personas. Yo les dije, oigan, ¿y dónde va a vivir esa gente? Está en un barrio de Tlajomulco. Con ese hospital gentrificamos eucaliptos, la noria. Y la gente que vive ahí ya no va a poder comprar sus propias casas. Y eso se llama gentrificación. O sea, en realidad, yo le digo al gobierno federal, ¿no le podía poner 300 millones de pesos más para construir una unidad habitacional para la gente que trabaja ahí y rente ahí? Y que esas rentas sean circulares con recursos públicos. ¿Nos costará mucho trabajo? Me parece que también es una falta de estrategia. O sea, hay que voltear a ver. A veces construyendo una escuela, construyendo un hospital, gentrificamos. Y no viene acompañada ninguna política social con política de vivienda, que me parece que esa es la razón de ser de los servicios públicos. Ya ve, diputado, no nos va a alcanzar el tiempo porque usted saca más temas. La gentrificación, la verdad es que sí es un asunto que debemos abordar más de fondo, porque seamos sinceros. Y esto yo se lo quiero plantear a usted para que quede para alguna ocasión posterior. Lo que está sucediendo en Jalisco, y que es para bien, por ejemplo, la llegada de grandes empresas tecnológicas, tarde o temprano nos va a provocar una gentrificación porque justamente se está requiriendo inclusive ahora mente de obra más capacitada, que una buena parte se va a proporcionar, por supuesto, por parte de las propias universidades, tanto públicas como privadas de Jalisco, pero otra tanta vendrá de otras entidades. Y toda esta gente viene con un salario superior y por lo tanto va a buscar vivienda y esto va a provocar, me temo, aumento en los costos de la vivienda y eventual gentrificación, pero híjole, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguramente sí, pero déjame hacerte un comentario al respecto. ¿Gentrifica más ese solo hospital que todas las empresas tecnológicas que se han instalado este año? Y hay que ¿Por qué, también diputado? la estadística real, pues porque son más personas las que van a vivir ahí y las que van a elevar los costos. Porque de entrada le metí 4,000 personas a eucaliptos y la noria que no estaban.
Y yo no creo que las empresas traigan 4,000 personas en este último año para poder vivir y gentrificar, ¿no? Lo que pasa es que luego también muchos de los discursos en tema de vivienda son asuntos de moda. Y la estadística europea dice, pues sí, nomás aquí es Guadalajara, ¿no? Y aquí pasan otras cosas. Y tenemos que adecuarnos a ese tipo de cuestiones. Hay que legislar con estadística y con argumentos sólidos, no con discursos solamente. Y me parece que ese es un asunto que también nos debemos de meter con mucha responsabilidad. Diputado, de los pocos minutos que nos quedan, a ver, Jale Seguro, esta propuesta, ¿nos la puede explicar rápido para por lo menos dedicar 2 minutitos a un tema de coyuntura del Congreso, de lo que está sucediendo en estos días? Jale Seguro es un tema que tiene que estar dirigido para garantizar y revalorar el esquema de artes y oficios. Los carpinteros, los herreros, los electricistas, los choferes, que están en una gran crisis a nivel nacional, lo que estamos pugnando es que el Estado capacite a estas personas y las arroje directamente al mercado laboral en contubernio con el empresariado. Es decir, el Estado certifica, beca a las personas durante su capacitación y ya una vez becadas y certificadas estas personas se pueden colocar en el mercado laboral con salarios muy superiores y por supuesto pasando de la informalidad a la formalidad y el conocimiento de certificación se quede para siempre. Es una inversión que también estamos promoviendo de 200 millones de pesos donde la gente se capacite, se certifique y pueda trabajar en un trabajo digno y recuperar sobre todo y valorizar el tema de artes y oficios, ya que jamás se vuelva a decir en una casa mexicana, si no estudias te vas a ir a trabajar de albañil. Yo les digo, ¿qué creen? Los albañiles le dan 50,000 pesos mensuales. Entonces ahí hay que voltear a ver también ese mercado y que se recupere y se dignifique todo el esquema de artes y oficios a nivel nacional. Interesante, sin duda, y también prometemos que tendremos que estar emplazados para abundar en la materia en próxima fecha. Oiga, diputado, el tema de coyuntura, ¿qué está sucediendo en el Congreso de Jalisco? Digo, anoche informábamos acerca pues, de lo que sucedió, la oposición dejó a Movimiento Ciudadano fuera de la mesa directiva. Su opinión como vicecoordinador de la bancada de MC. Bueno, nunca se nos debe olvidar que el Congreso del Estado de Jalisco es un ejercicio parlamentario, donde está representada la sociedad jalisciense a través de las fuerzas políticas. Si bien Movimiento Ciudadano es la principal fuerza política en el Congreso del Estado, somos la bancada mayoritaria con 11 diputados, bueno, no hay ninguna otra oposición que sea mayoría, ¿no? Entonces, cuando se acuerda la mesa directiva es rotativa. Cada 6 meses cambia la mesa directiva, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica del Congreso del Estado. Le toca a las fuerzas políticas en orden prelatorio, es decir, por eso encabezamos el primer semestre nosotros, después fue Morena. Hoy le va a tocar la mesa directiva Acción Nacional, porque así lo dice, porque así va la prelación en el Congreso del Estado. Ya nos tocó a nosotros el primer semestre, la segunda integración. Esta tercera integración tiene estas características y también el Movimiento Ciudadano tiene que jugar con estas circunstancias que siguen en la mesa directiva. Afortunadamente, ninguna fuerza política o tipo de alianza tiene la mayoría absoluta. ¿Esto qué pasa? ¿Y qué celebro yo? Que se va a dinamizar el Congreso del Estado, que en el Estado tiene que brindar la discusión, que el poder legislativo, así como fue denostado durante muchas legislaturas, hoy tiene que estar más fuerte que nunca, porque que no se nos olvide que es un poder público y que está a la par del poder judicial y el poder ejecutivo. Y entre los 3 poderes tenemos que nivelar este Estado y que se le haya discusión. Y yo que vengan más integraciones de mesas y que vengan más discusiones para que la cosa vaya avanzando. Eso es en beneficio de los jaliscienses. Para los mal pensados que consideran que la oposición les está quitando el control y la capacidad de negociación en el Congreso a Movimiento Ciudadano, diputado, ¿qué les diría? Pues que el control no puede estar nunca para nadie. Sería un error que alguien controlara al 100% las cosas. Ni ellos lo van a controlar porque no tienen la mayoría para sacar ningún tema en específico, ni nosotros lo vamos a controlar. ¿Esto qué va a pasar? Que va a reinar el consenso en el Congreso del Estado. E insisto, todas las cosas que vengan en consenso son en beneficio de los jaliscienses y hacia allá tiene que ir el poder legislativo. Recordemos que el sistema parlamentario tiene que ver con un asunto de parla, de hablar, de discutir y de ponernos de acuerdo en todas las fuerzas políticas para que todo vaya caminando de una manera correcta. Esa es la misión que tenemos hoy en día. ¿Movimiento Ciudadano abierto al diálogo, a la negociación, a los acuerdos? Por supuesto, nosotros no podemos pecar lo que hacía la vieja política
en otros años anteriores o en muchas administraciones pasadas, cuando llegaban las aplanadoras a querer hacer, pues no, tiene que reinar la discusión. Acordémonos que nosotros fuimos una fuerza emergente en nuestro estado, que crecimos como oposición y como oposición queríamos ser escuchados. La oposición también tiene que ser escuchada, tiene que ser valorada y tiene que ser integrada al ejercicio público. Ya pasó la elección en el 24, ahorita estamos gobernando todos. Y esa gobernabilidad que tiene que existir en Jalisco, pues es en beneficio de los jaliscienses. Ya en el 27 veremos si las fuerzas políticas tienen que acomodar, pero quien se quede o nos quedemos como diputados tenemos que seguir legislando a favor de los jaliscienses. La política se hace en las campañas y la política partidista y el contraste de ideas ante los ciudadanos se hace en las campañas. Ahorita nos tenemos que poner de acuerdo para que la cosa vaya avanzando para todos, ¿no? Estamos a punto de recibir un mundial. Hay muchas personas que están esperanzadas en las obras públicas, en construir la red carretera, en el derecho al techo, en el plan estatal de la vivienda, en corregir los temas de agua en el estado, en meternos un tema de seguridad. Hay una agenda viva en Jalisco que es mucho más importante que si tenemos una vicepresidencia o no en la mesa directiva. Vayámonos a lo trascendental. Lo trascendental es que la gente de Jalisco esté mejor. Diputado Omar Cervantes, un placer haber platicado con usted y bueno, emplazados para siguientes charlas, porque de verdad hay temas en los que tenemos que abundar y esperemos que salgan adelante ahí en el Congreso. Amigo, con muchísimo gusto. Yo estaría presente el día que me invites. Siempre es un placer estar comunicando, hablando lo que hacemos aquí y discutiendo y debatiendo lo que sigue y lo que venga para Jalisco. Esto enriquece tanto a ti como a nosotros también, ¿eh? Claro. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti. Que tengas buen día. Un saludo para todos. Igualmente es el diputado Omar Cervantes, vicecoordinador del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Y yo agradezco también a usted el favor de su compañía. Estaremos muy al pendiente de todos sus comentarios en las redes sociales, en ex Twitter, @JoséAngelGTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición, y en las redes sociales de Cabecera MX. Le deseo a usted lo mejor. Pásela bien.